Comenzamos cuando Europa descubrió China, fronteras humanas entre dos mundos, redes, saberes y rutas en el origen de un mundo interconectado. El último ciclo de conferencias con los que clausuramos el año de Martín de Rada, un año que hemos dedicado a la figura de este personaje y también con la excusa para poder reflexionar sobre las relaciones entre España y China. Este ciclo de conferencias, inicialmente programado con 3 conferencias, tuvimos que suspender la conferencia número 2 dedicada a China y Europa en el siglo XVI, los primeros pasos de una sinología europea, que iba a impartir en principio Miriam Díaz Belizón, pero que tuvimos que cancelar por problemas de agenda de la ponente, problemas sobrevenidos. Y hoy tenemos la tercera y última conferencia también del año de Martín de Rada. Islas de Plata, Imperios de Seda, Encuentros Euroasiáticos en los Mares del Sur, siglos XVI-XVII, y que nos dará Manel Ollé, historiador y sinólogo especializado en las relaciones entre Europa y China en la Edad Media, con especial atención a los siglos XVI y XVII, y que, siendo profesor de la Universidad Pompeu Fabra, es un buen amigo de nuestra fundación, ¿no? Su trabajo se centra en el análisis de las primeras misiones, embajadas y redes de información que conectaron el mundo ibérico con el imperio chino, prestando especial atención a figuras como misioneros, comerciantes y cronistas. En este contexto, ha investigado en profundidad episodios como la Embajada de 1575, liderada por Martín de Rada, y los procesos de transmisión y reinterpretación del saber sobre China y Europa. De sus obras más destacadas se encuentran Islas de Plata, Imperios de Seda, Juncos y Galeones en los Mares del Sur, editada por Acantilado en el 2022, y que es una continuación de un libro que hizo también a comienzos del siglo XXI y que fue personalmente para mí bastante revelador. El trabajo de Manel combina historia cultural, análisis de fuentes y una perspectiva global, lo que le ha convertido en una referencia en los estudios sobre los orígenes de la sinología ibérica y las primeras formas de globalización intelectual entre Europa y Asia. Manel, cuando quieras. Muchas gracias por invitarme. La charla que voy a hacer un poco es intentar dar una visión panorámica de diferentes aspectos de estos contactos que se establecen siglo XVI-XVII entre los europeos y básicamente los españoles, de castellanos, portugueses y China, pero también un poco Japón, etcétera. Es una dinámica que tiene como 3 aspectos paralelos, que a veces se fija uno en uno de ellos y olvida los otros, que fue una expansión y una avanzada hacia Asia que tenía una dimensión comercial. Se iba allí inicialmente para buscar las especias cuando era difícil obtenerlas de otra manera, pero también tiene una dimensión imperial para expandir al imperio, para competir entre imperios, en portugueses y castellanos, holandeses y ibéricos, etcétera. Y también tiene una dimensión de expansión de la fe cristiana, de evangelización. Y estas 3 dinámicas, mercantiles, imperiales y misionales, se entremezclaban. A veces en el discurso parecía que lo importante era la evangelización, pero había una agenda, digamos, imperial, y también dependiendo de cada país o de cada imperio, le daba más importancia a una cosa u otra. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Em, Cuando hablamos de la llegada de los españoles a Filipinas, a Asia, estamos hablando de un proceso que también exige un desarrollo, digamos, intelectual, un conocimiento. Eran viajes muy complejos, y hasta que no se consiguió volver durante el siglo XVI, hubo distintos intentos para atravesar el Pacífico. Se consiguió, pero no se sabía cómo volver, qué ruta era la adecuada. Entonces se volvía finalmente por la India, o no se volvía. Entonces hay diferentes intentos fallidos, y no es hasta el 1565 cuando Legazpi y Urdaneta, especialmente Urdaneta, que era, como Martín de Rada, era un
era un agustino, encontraron la vía usando unas corrientes, las corrientes negras que subían hacia la costa cercana a Japón y permitían volver. Ahí es donde empieza todo, donde empieza la posibilidad de una expansión desde América hacia Asia y donde empieza la ruta conocida como también el Galeón de Manila o Galeón de Acapulco o Nao de China, dependiendo del punto de vista desde el que se mira y se dice, y que es una de las rutas marítimas de más larga duración, sino de más larga duración continuada, y que va pues desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Una ruta en la que había diferentes puntos de interés, no entré en detalles, pero cuando los españoles se establecen en Manila, inicialmente estaban más orientados hacia las especias, pero la competencia portuguesa los empuja hacia Manila, hacia el norte, cuando querían ellos más bien ir hacia el sur, y desde allí contactan con unos comerciantes que vienen desde China, pero también hay otros intereses, aparte de los chinos, también en Borneo, en Molucas, hay diferentes comunidades. Eh, la llegada de los españoles a Filipinas creó un modelo dual. Por un lado había Manila, que se convierte en un punto de enlace entre un comercio asiático que atravesando el Pacífico conectaba Pacífico, conectaba América con Asia, y era una plaza básicamente comercial ligada al Galeón de Manila. Pero luego estaban las islas, que progresivamente se van, digamos, colonizando y se va entrando en ellas y que quedó en manos de las órdenes religiosas, porque allí, por las características de la población, de la geografía, no había grandes riquezas, no habían las minas de oro que se creían que habría, no había poblaciones que fácilmente se pudieran poner a trabajar para explotarlas, digamos, desde un punto de vista de plantaciones, etcétera, y por tanto digamos que los conquistadores se desentendieron y dejaron a las órdenes religiosas el control sobre estas órdenes. También hay que tener en cuenta, y aquí Martín de Rada es importante también, que la conquista de Filipinas es la primera que se produce después de la de América y después sobre todo de la crítica fuerte que hicieron tanto Bartolomé de las Casas como la Escuela de Salamanca, Vitoria, a los excesos digamos, a la explotación y a los abusos sobre la población indígena en América. Y por tanto, la corona, cuando emprende esta nueva aventura, está muy fiscalizada y da mucho poder a las órdenes religiosas para que supervisen, controlen, etcétera. Y de hecho, el hecho de que Urdaneta, el que lideraba inicialmente esta empresa, fuese un misionero, pues ya nos da cuenta. Y eso marcará también algunas características sobre la misión filipina, porque habrá muchos controles sobre la posibilidad de hacer esclavos, de cómo relacionarse con las comunidades indígenas, etcétera, ¿eh? Por tanto, y Martín de Rada, que era un agustino, también tendrá un papel en ello. Bueno, enseguida la dificultad de sacar provecho colonial, de vivir bien en Filipinas, de las riquezas locales, hará que el contacto con esas comunidades chinas se convierta en el foco, en la posibilidad de sacar algún provecho. Y además, este comercio estacional, quizá por culpa de los monzones que obligan cuando viajas entre China y Manila a quedarte unos meses hasta que cambian los vientos, fue favoreciendo muy rápidamente una migración masiva de chinos de Fujian hacia Manila, los llamados Sanleyes. De eso ya se ha hablado y no me extendré, pero sí que es importante ver cómo el comercio favoreció un proceso migratorio muy potente y que la llamada ruta del Galeón de Manila no era algo que estuviera planificado y que fue pensado por alguien para sacar provecho, sino que en realidad fue activado por estos comerciantes de Fujian que empezaron a llevar transportar desde la costa de Fujian hacia Manila sedas, porcelanas y otros productos que hacían, digamos, posible un comercio justo en un momento en que los españoles tenían algo que a los chinos les interesaba mucho, que era la plata, porque en América habían las minas de plata del Potosí, había la posibilidad de refinarla en México, etcétera. Entonces, esta plata era muy importante en China porque era lo único que les interesaba casi del exterior, porque la economía se estaba monetizando hacia la plata y por tanto se produce un poco, se junta el hambre con las ganas de comer y la casualidad
seguridad de que los españoles que llegan a Manila tienen algo que a los chinos realmente les interesa. Además lo pagan a precio de oro. O sea, pagaban la plata más cara que el oro y por tanto era un gran negocio llevar toda la plata posible desde América hasta Manila y allí pues comprar los productos que también tenían un gran impacto internacional, las sedas, los lacados, etcétera. Entonces, este circuito unirá dos océanos y tendrá tanta importancia que incluso cuando los pesos mexicanos acabarán siendo los reales de 8, etcétera, acabarán siendo moneda de uso en el siglo XVIII, resellados en China. Es decir, que nos habla de la importancia que tiene esta plata. Aquí vemos algunas imágenes de este galeón, que transportará productos que incluso los chinos empiezan a hacer ya al gusto y demanda del consumidor. Aquí vemos estas cerámicas, estas porcelanas, pero con iconografía cristiana y ropajes religiosos hechos en China. Aquí unos boles con pone María ahora, por tanto, porcelanas Ming con símbolos franciscanos. Entonces, se produce un contacto, aunque la seda y la plata es lo más importante, entre China y Manila circulan más cosas. Los españoles llevan plata, oro, cera, cosas también de Filipinas, algunas de ellas, pero los chinos básicamente plata, lo que les interesaba. Cada vez de China están llegando, aparte de seda, también algodón, porcelanas, azufre, salitre, cosas que se necesitaban también en Manila, materiales, incluso lacados, etcétera. Pero sobre todo cosas caras, cosas de interés. También se produce un comercio con Japón, con Indochina, aunque el principal era el de China, pero también llegaban barcos un poco de toda la región a Manila. Y Manila se convierte, por tanto, en una especie de ciudad también multicultural y muy cosmopolita, donde llegan comunidades de diferentes partes del mundo. Aparte de haber unos cuantos miles de chinos, había también algunos centenares o en algún momento incluso unos pocos miles de japoneses. Luego habían algunos indios, algunos malayos, polinesios, etcétera, diferentes grupos humanos que estaban allí ligados al comercio también. Entonces, China se convierte, el Parián de Manila se convierte también, en cierta manera, el primer Chinatown, donde es un lugar muy provechoso, pero también donde hay fricciones y algunos conflictos. Como decíamos antes, a nivel regional, la Asia Oriental Marítima hace que Manila se relacione como decía antes, no solo Fujian, sino también con el Kyushu, las Liuqiu, lo que sería Okinawa y compañía, Macao, Batavia, Makassar, Taiwán, Japón, etcétera. Es decir, hay muchos barcos que van y vienen de diferentes partes. Y esta dimensión regional que tiene Manila también tiene una dimensión global al estar uniendo dos mundos. El mundo del imperio, es el extremo del mundo del imperio español, pero también el extremo del imperio portugués. Luego aparecerán por allí los holandeses y extenderán lo que es quizá la Primera Guerra Mundial, porque esta guerra que se está produciendo en Flandes, en Holanda, se está produciendo en el Caribe, también se está produciendo en Asia. El enfrentamiento entre los holandeses y los españoles a principios del siglo XVII se globaliza y se internacionaliza. Pero es también a nivel comercial, con estas marcas, estas global brands, que son las porcelanas chinas, las sedas, que todas las élites reales y también aristocráticas y religiosas intentan tener. De hecho, se intentó ir a crear un Macao español, pero no funcionó la diplomacia regional, las pautas de contacto, las mentalidades hicieron imposible, aunque hubo intentos, y Martín de Rada fue protagonista de una embajada donde se intentó pactar la obtención de un puerto estable en la costa china, como un Macao, donde se produjera este comercio, pero la realidad es que se produjo siempre deslocalizado, siempre en Manila. Estos intentos fallidos de desacuerdo. Luego, en paralelo, surgieron también iniciativas de conquista de China, de conquista básicamente de Fujian y Cantón, como una huida adelante en un momento de crisis de la colonia en Filipinas, y utilizando tropas japonesas y utilizando, digamos, aliados, imaginando que sería fácil, con la mentalidad un poco de que habían podido conquistar a América pues con un puñado de hombres. Pues esto será muy fácil, pero China tenía unas dimensiones que enseguida fueron conociendo y de todos estos planes, tanto los fracasos de los planes de conquista
como los intentos fallidos de acuerdo diplomático hicieron que funcionase finalmente una vía digamos, de economía informal, que eran estos emigrantes que para los chinos eran ilegales, para los españoles eran muchas veces tan incómodos y surgieron problemas. Estos sangleyes los que de una forma deslocalizada eran la interficie entre dos imperios, por tanto una vía posibilista de contacto entre estos imperios. Porque esta diáspora china fue la que creó este contacto tan provechoso como inestable. Porque los dos imperios no se entendían, hubo intentos de embajada, hubo intentos de diplomacia regional o formal, incluso leí Peseando preparó todo de regalos y una embajada del Real que quedó parada en América. Hubo diferentes intentos y por otro lado los planes de conquista que impulsaba Alonso Sánchez y algunos sectores bueno, toda la colonia Filipinas a mediados de los 80 también quedaron parados. Y quedó como algo durador durante 2 siglos este sistema en que los chinos se acercaban a Manila, traían las cosas y de Manila surgía el galeón. Y esto no surgió como algo planteado, sino casi como resultado de dos fracasos, el diplomático y el imperial, por decir así. Y por tanto, en este contexto, los chinos de Manila, los sangleyes, no eran meros sujetos pasivos que, bueno, venían, sino que ellos fueron los que asianizaron las pautas colonizadores españoles, porque los españoles venían con la mentalidad del conquistador, etcétera, pero acabaron haciendo más bien lo que hacían otros imperios, más bien los portugueses o lo que hacían los asiáticos, que es convivir con otras comunidades mercantiles y hacer negocio, que no es lo que estaban acostumbrados, lo que no era la mentalidad dominante del Imperio Español, pero lo que pudieron hacer allí. Entonces se dedicaron a hacer este contacto con estas comunidades. Y no olvidemos eso, que fueron los junco chinos los que empezaron a abrir y consolidar esta ruta, los que llegaron a Manila, los que trajeron los productos y que los españoles no iban allí a vender plata, iban a comprar especias, pero se encontraron con esta coyuntura imprevista, en cierta manera. Por tanto, se abrió esta vía marítima que une dos imperios, secular, y donde el comercio fue anterior a la migración, que luego fue muy importante y también muy inestable. Los sangleyes, que a veces se dice de Shanghái, pero eso ya se ha hablado, no entre tanto, eh, mm, creó un espacio diferenciado, este primer Chinatown de la historia, este distrito desagregado, en un momento en que también estábamos aquí, a principios del siglo XVII, es la época de la expulsión de los moriscos, etc. Y por tanto esta mentalidad un poco de a los diferentes ponerlos fuera de murallas, etcétera. Y tenían una vida importantísima en la vida municipal, en la vida global en Manila. De esto ya no hablo porque ya se ha comentado. Y hay autores que han hablado de cocolonización, es decir, chinos y españoles cocolonizaron Filipinas, o John Wills hablaba de una interactiva emergencia de una dominación europea interactiva con los chinos. En cualquier caso, producía una simbiótica colaboración donde de vez en cuando surgían conflictos y conflictos muy fuertes y de hecho algunos de los primeros procesos de limpieza étnica que se conocen en la historia se produjeron en Manila cuando los españoles en 1603 exterminaron a unos cuantos, bastantes miles de chinos que había allí después de una rebelión y eso se produjo varias veces más en el siglo XVII, es decir que no era una relación siempre idílica. A veces la historia y los historiadores tendemos a quedarnos en lo bonito, el galeón de Manila, por ejemplo, el galeón de Manila que estoy presentando, que era muy interesante, circulaba la plata, venía la seda, pero tenía, por ejemplo, para ver sus sombras, un porcentaje de mortalidad de cerca del 50%. ¿Por qué moría tanta gente en el viaje? Porque se cargaba demasiado, por la avaricia cargaba demasiado, por tanto no se cargaba suficiente comida y por tanto sabía que a partir de cierto momento se tendría que empezar a tirar gente por la borda porque se morían de hambre, habría exceso no había suficiente agua, etcétera. Entonces, una serie de cosas que hacían que fuese, aparte que era una aventura, es un caso como si aquí, comparable con la aventura, digamos, espacial, digamos, algo de mucho riesgo. Por tanto, es una dominación interactiva la que se produce entre chinos y españoles en Filipinas, donde los locales, los filipinos, son excluidos, quedan al margen de la fiesta, del negocio, y sí en el campo, pues en manos, digamos, de la protección y del aleccionamiento de las diferentes órdenes religiosas, pero era de gran provecho económico y de recurrente conflictividad, como decía antes. Y
entre los factores de conflicto había factores legales, fiscales, mercantiles, el choque cultural y otros también exógenos de fuera, porque los chinos tampoco eran angelitos, digamos, los que estaban dentro de grupos muchas veces piráticos o de grupos mercantiles que sacaban la gran taja del negocio en Asia, la familia de los Zheng, el Chen Zhilong, Chen Chengkong, Koxinga, etcétera, y por tanto también intentaron ellos mismos tomar control sobre Manila. Por tanto, no hay que ni victimizar, ni tampoco idealizar, ni ocultar los conflictos que hay de una relación que al mismo tiempo era muy provechosa y muy compleja. Eh, en ese proceso, los españoles intentaron, en sus ideas expansivas, todo de planes para ir a las Molucas, para ir a Camboya, etcétera. Y la única de las expansiones que realmente se produjo fue en el norte de Taiwán. Y en el proceso también de competencia con otro imperio que llevaba ya desde principios del 17 por Asia, incordiando e intentando capturar el galeón sin conseguirlo nunca, pero sí bloqueando la llegada de barcos chinos a Manila, etcétera, que eran los holandeses. Y los holandeses ya se habían establecido en Taiwán, en el sur, en la actual Tainan, y los españoles pues, se fueron hacia el actual Geelong y Tanshui, y durante cerca de 20 años estuvieron en Taiwán, una situación también muy precaria, con muy pocos efectivos, sin conseguir sus objetivos, que era atraer un comercio de los japoneses y atraer el comercio de Fujian. Se quedaron aislados, con conflictividad con las poblaciones indígenas de allí, y por tanto, y además en un momento en que la propia continuidad de Manila estaba en conflicto. Pensemos también que se había producido a finales del siglo XVI un fenómeno importante, que es la unión dinástica entre Portugal y Castilla, y por tanto los dos imperios, el castellano y el portugués, que se encontraban en Asia, casi a tiro de piedra, Macao y Manila, se veían obligados a cumplir las directrices imperiales que se habían comprometido en las Cortes de Tomar en Lisboa, a no interferir, aunque las ambiciones castellanas era de dominar Asia, etcétera. El rey se había comprometido con los portugueses a que los castellanos, los españoles de Manila, no podían interferir en las zonas de dominación portuguesa. Y eso creaba una tensión latente constantemente y también un cierto estancamiento, que quizá fue también clave en esta crisis. Entonces, bueno, aquí hubo esta presencia de 2 décadas en esta isla hermosa o Formosa, en portugués, Formosa, que es la única expansión más allá de las Filipinas que se produce en este intento, en este sueño de conseguir una expansión asiática, lo que se había formulado incluso como un virreinato un virreinato de las islas orientales o de Asia Oriental, ya desvinculado del virreinato de Nueva España, de México, porque en realidad Filipinas era parte de Nueva España, pero en Filipinas había la ambición de algún día desagregarse, separarse de América y convertirse en sí mismo en un virreinato que incluyese todo lo que eran los dominios portugueses del estado de India y también los dominios en Molucas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto he planteado cómo hay un proceso de llegada y cómo lo comercial acaba sobreviviendo ante los fracasos expansivos, excepto en el caso de Taiwán, que tampoco se consolidó ni fue provechoso y fue una especie de anécdota casi. Pero en paralelo a las ambiciones imperiales que no fructificaron, a las vías comerciales que sí que tuvieron continuidad secular de la plata y la seda, y etcétera, etcétera, se produce también una producción de conocimiento, de imágenes, traducciones, intercambios culturales, muchas veces protagonizado por los misioneros, que los misioneros, porque aprendían las lenguas, porque se quedaban por allí más tiempo, porque eran más formados, normalmente eran los que producían esta dimensión más cultural, y hacían también una triple función de misional, evidentemente, pero también a veces diplomática, como el mismo Martín de Rada fue enviado a Fujian para negociar la posibilidad de encontrar un Macao español en Fujian, es decir, una función diplomática, pero también muchas veces como traductores, lexicógrafos, etcétera, etcétera. Eh, Hay una cita que me parece interesante de este sinólogo Madevin que dice: quizá lo más importante, el efecto secundario más importante del Galeón de Manila sea que subvencionó, subsidió la difusión de tecnologías, ideas y conocimientos
en una era de costes de transporte muy altos. Es decir, como había tanto beneficio moviendo plata y seda de un lado a otro del Pacífico, sin que fuese el motivo principal, de una manera, digamos, inadvertida y secundaria, empezaron a circular imágenes, conocimientos, ficciones, libros, etcétera, etcétera, técnicas, etcétera. Y conocimientos lingüísticos. Entonces, si las primeras incursiones españolas en China, ya desde las primeras incursiones españolas en China, las de Martín de Rada o las de Alonso Sánchez, se produjeron ya unas primeras descripciones de primera mano, porque y se produce un poco lo que podríamos llamar la cristalización del paradigma ibérico en la percepción de China. Habíamos que cristaliza en el libro de Juan González de Mendoza, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran Reino de la China, que es un libro de alguien que no llegó a ir a China. Él era el que tenía que llevar la embajada de Felipe II ante Guan Li, ante el emperador chino, pero en Nueva España, en México, se paralizó, se dijo, enviar una embajada al rey, al emperador chino, es una forma de sumisión, es un perder prestigio, no va a ningún lado, y lo paralizaron. Y Juan González de Mendoza, que se quedó allí en México con las ganas de ir y que ya había reunido todo el conocimiento posible, pues dedicó el tiempo a reunir todos los libros, informaciones y textos que tenía sobre China y escribió este libro. Entre ellos, los documentos de Martín de Rada, que forman parte de eso. Y aquí ya aparece un paradigma de conocimiento de China que está más basado en relatos de gente que ha estado en China y que ya estamos en el siglo XVI, que tiene una perspectiva más, digamos, empírica, aunque mezclen mitos y cosas, pero ya no estamos en esta mentalidad medieval que mezclaba leyenda y cosas un poco extrañas y indirectas. Aquí pero tiene limitaciones. Son los viajeros españoles en los que se basa y portugueses en los que se basa González de Mendoza han estado poco tiempo en China, han estado solo en el sur de China, en las ciudades de la costa, no sabían hablar chino, por tanto explican cosas un poco así de alguien que ha estado 15 días, un mes en China o que ha estado prisionero en China, que solo ha visto Cantón y es un poco la parte por el todo y sin entender muy bien qué está pasando, a partir de cosas que le han dicho, etcétera. Pero es un libro muy importante y se convirtió en un libro muy influyente que leyó desde todos los intelectuales, porque se tradujo a muchas lenguas europeas y fue el libro un poco que sustituye a Marco Polo como el punto de referencia en conocimiento de China a finales del siglo XVI. Por tanto, hay un gran avance cultural, no solo en historia misional, sino en ciencia, historia, lingüística, cartografía, que generan estos misioneros, sobre todo, que van de arriba y abajo. Una cosa importante también es que estas relaciones sino-hispanas que se producen en Manila no solo producen conocimiento, no solo producen contacto mercantil, sino también hay durante las primeras décadas, especialmente la última década del siglo XVI y un poco a principios del XVII, hasta la primera gran rebelión de 1603 y la gran matanza o limpieza étnica de 1603, hay una colaboración cultural muy productiva y que marca también un clima de entendimiento entre los chinos, no exento de conflicto, pero de colaboración más importante. Claro, como siempre decía, Walter Vincent decía, en cualquier documento de civilización hay al mismo tiempo un documento de barbarie, y por tanto, detrás de estas producciones culturales, detrás de estas grandes traducciones y tal, muchas veces hay esta dominación colonial, imperial o imposición o estas matanzas, etcétera. Bueno, la imagen medieval que heredábamos de Marco Polo estaba llena de este tipo de ilustraciones del libro, de figuras raras, una China que está llena de castillos que parece más bien Europa que otra cosa, de seres muy raros con una pierna y la cabeza, etcétera. Ese era el paradigma que dábamos de la Edad Media. Pero Juan Jorge cambia las cosas. Otro libro importante, en ese caso sin tantas noticias, pero algunas de ellas es José Acosta. José Acosta es un importante jesuita que estuvo por Perú, etcétera, y escribió La historia natural y moral de las Indias. No es un monográfico sobre China, pero dedica algunos capítulos basados en cosas que toma básicamente de Alonso Sánchez, justamente a quien conocía bien, porque José Acosta fue uno de los responsables de que fracasase los planes de conquista de China, porque era su superior inmediato y tenía la misión
que le había encomendado el jefe de los jesuitas, el director general, el máximo líder de los jesuitas, a José Acosta, de que impidiese que Alonso Sánchez, que era un jesuita, presentase y defendiese ante el emperador Felipe II los planes de conquista de China. Pero tanto en la historia natural de las Indias como en De Procuranda Indiorum Salute, él, por ejemplo, hace una tipología en esta De Procuranda Indiorum Salute, hace una tipología de indios donde distingue entre los indios gentiles, que son como los romanos y como los griegos, que serían los chinos y los japoneses, que son gente cultivada, que son gente sofisticada, hasta pues unos indios ya más salvajes, etcétera. Entonces, ahí está poniendo una tipología, dice, los chinos se parecen a los griegos o los romanos, son muy cultos, muy sabios, pero les falta la fe. Entonces, otro caso importante de este momento es el de Juan Cobo, que es un dominico que llega a finales que enseguida se pone a estudiar chino porque los dominicos eran los encargados de tener tratos digamos, de aleccionar a los sangleyes, de evangelizar a los sangleyes del Parián. Por tanto, se pone a estudiar chino enseguida y producirá, por ejemplo, el que es la primera traducción conocida de una obra china a una lengua occidental, que es el Mingxin Paoyen o Pensi Pokiam, que es el espejo rico del claro corazón, que es una colección de aforismos confucianos, taoístas, budistas, que circulaba por China, sobre todo para aprender los jóvenes o los niños a leer y la moralidad, y él lo traduce. Aquí hay un poco de trampa porque se le atribuye, pero en realidad lo traduce él con ayuda de chinos, es decir, que es una traducción no a cuatro manos y bastantes más, porque va cambiando la manera de transcribir los nombres, y se ve que tiene diferentes ayudas y por tanto hay unos traductores ocultos o no explícitos que colaboraron con Juan Cobo que no tenía el nivel suficiente cuando a poco tiempo de llegar a China como para traducir una obra de un chino, digamos, literario, pero a cuatro manos sí que pudo hacerlo. Por tanto, hay una activa intervención de diferentes sangleyes, chinos hispanohablantes, pero no deja de ser un libro importante, este libro chino intitulado Pensipoquiam, que también es interesante porque refleja la pronunciación y el habla de la provincia de Fujian, el Mingnan, que es la lengua hablada en el sur de Fujian, también en Taiwán. Aparte, también escribió la doctrina cristiana, la apología, empieza otro giro importante con Juan Cobo, que es la de algunos misioneros que no solo traducen cosas del chino o explican cosas que ven de China cuando viajan por allí, sino que escriben en chino textos doctrinales, etcétera. Y aquí eso producirá un conocimiento de alto valor, digamos, que no está suficientemente estudiado. Por ejemplo, él habla tienen libros del itinerario de su tierra, al cual yo actualmente estoy con ayuda de vecinos traduciendo. Hablando de otros libros he visto a modo de Flores Doctorum, de dichos y hombres doctos, y de gran confusión extra. Este no está visto del todo. Por tanto, el 89 hace referencia a un libro de estos, a un florilegio de citas, que será el Mingxin Paoyen, este espejo rico del claro corazón que traducirá. Y aquí él dice, si no hubiera chinos en estas islas, en Manila sería una miseria porque con los chinos ganan los castillas. Los castellanos, el nombre que se referían a sí mismos o eran referidos los españoles en China, porque básicamente eran castellanos y se referían a sí mismos como los castillas. Otra obra muy interesante y un poco controvertida en su estudio, que surge en aquel momento de finales del siglo XVI, es el llamado Codex Boxer o Boxer Codex, o manuscrito sino-español, que es una especie de colección de descripciones de pueblos asiáticos, con el texto en español y con imágenes que se sabe que el dibujante era chino, por el tipo de técnica y porque hay también caracteres chinos, y es como una especie de álbum que desapareció y parece ser que estaba hecho para el rey, para que el rey viese, el emperador viese todas las riquezas y cómo valía, hasta qué punto valía la pena. Esto es un estudio que hicimos sobre el libro. Es un libro que desapareció y que reapareció en una subasta en 1947. Lo compró Boxer, que es un historiador, sobre todo del Imperio portugués, y él lo tuvo en su casa, hizo algún artículo y tal, y finalmente fue donado a la Lyell Library, y por tanto, y ellos lo digitalizaron y se convirtió en accesible desde hace unos pocos años, con lo cual ha crecido muy recientemente el conocimiento de este libro,
que es una encuadernación que hizo Boxer, y donde hay unas imágenes impresionantes. En este caso es una imagen del Galón de Manila en las Islas de los Ladrones, es decir, en la isla después conocida como, ahí me saldrá el nombre, bueno, las islas del Pacífico, que se tenía que hacer la, la por Guam, etcétera, se tiene que hacer repostar aguas, y etcétera. Y vemos estas parejas de diferentes pueblos retratando y acompañando textos, que una compilación de descripciones que habían traducido al castellano de textos portugueses, o en algunos casos, entre ellos también de Martín de Rada. Que también es uno de los textos que está, cuando hablo de los chinos, está usando el texto de Martín de Rada. Aquí los tagalos, aquí, por ejemplo, de Siam. Y vemos que no solo aparece en dorado el nombre de la pareja de Siam, representativa, típica, sino también en caracteres chinos. Y por tanto hay esta colaboración sino-castellana, porque hay el texto, las narraciones, las descripciones de estos pueblos están escritas en castellano, pero luego hay unas imágenes ilustradas que corresponden a una tradición que en China había en aquel momento de álbumes dibujando a las etnias periféricas, a los pueblos asiáticos, y por tanto se corresponde a esto. Aquí vemos los de Tan Shui, con su preciada calavera, que demuestra que ha sido capaz de vencer a algún enemigo, o los japoneses con el abanico, o los sangleyes también dibujados, etcétera. Hay diferentes pueblos, mandarín letrado, capitán general, y luego también hay una descripción de todas figuras porque a partir de aquí se sabe también que los pintores chinos, porque no solo retratarán estas diferentes etnias asiáticas, sino que empezarán a aparecer figuras de otro tipo. Sabemos que hay, por ejemplo, en 1566 estas imágenes de los bárbaros del este, donde se pinta a los luzones, es decir, a los españoles, donde se pinta a los Falange, a los portugueses, a los japoneses, y además en el libro aparecen imágenes de mitología china, Netra, o bestiario fantástico de Shanghai Jin, o parecidas del de Shanghai Jin, figuras mitológicas distintas que aparecen en este libro. Por tanto, hay una excrescencia, digamos, que forma parte de una fusión de materiales que vienen de China con esta fusión de materiales que vienen de Asia. No queda clara la autoría de todas estas cosas, es un libro muy interesante, y que claramente es una colaboración entre pintores o dibujantes chinos y en este códice. Bueno, como queda poco tiempo, otro nombre a destacar en esta producción de conocimiento es Diego Pantoja, que hizo unas descripciones que utiliza Luis Guzmán cuando habla de la entrada de los jesuitas en China, pero Diego Pantoja, más allá de ello, es importante porque escribió en chino, por ejemplo, el Chique, el Tratado de los Siete Pecados Capitales, o doctrina, es decir, textos doctrinales los escribe en chino. Fue junto con Matteo Ricci el primero que entró en Palacio Imperial, y utilizaban técnicas como regalarles un clavicémbalo al emperador, o regalarle unos relojes y decir, bueno, el reloj se tiene que dar cuerda cada 15 días, con lo cual se hacían advenedizos y cada 15 días iban a Palacio, o regalaban el clavicémbalo y, bueno, si quiere les enseñamos a tocarlo. Entonces el Diego Pantoja era el profesor de piano, digamos, de los que aprendían en Palacio a tocar ese instrumento. Se hicieron cercanos a Palacio y abren esta vía de los jesuitas con Matteo Ricci de intercambio cultural, que tendrá mucha importancia. Llegarán a ser los que dirigirán el calendario, toda la parte de astronómica en el Palacio. Tendrá mucha importancia por sus conocimientos, serán muy respetados por los emperadores chinos, aunque no se convertirán al cristianismo, pero sí que tendrán importancia. Diego Pantoja, por tanto, este compañero y paralelo a Matteo Ricci. Luego hay otros nombres, Juan Bautista Morales, que también escribió obras. Algunas de ellas no se conocen. Por ejemplo, El viaje a la China de Adriano de las Cortes, que sí que está editado y conocemos, con muchas imágenes sobre las torturas, etcétera. Hay diferentes imágenes que retratan lo que se sabe, o lo conocía sobre la China del momento. Y otros autores, Santa María Caballero, y quería acabar también Fernández Navarrete, Palafox, Victorio Riccio,
hay muchos autores que generan en el siglo XVII conocimiento, textos escritos en chino, descripciones de China, y hay también una sinología misional que genera vocabularios y diccionarios, y sobre todo serán importantes, por ejemplo, para el conocimiento de estos dialectos, de estas hablas de la región de Minnan, de la región de Fujian y de Taiwán, o el caso de Francisco Varo con el arte de la lengua mandarina, que es la primera gramática del chino que existe, porque los chinos tenían una gran tradición de hacer diccionarios, de hacer glosarios, pero no les interesaba la gramática, porque el chino en sí mismo es bastante minimalista gramaticalmente, pero la mentalidad pues, occidental hace que hiciera una gramática de la lengua china basada en la de Nebrija. Y este arte de la lengua mandarina pues es un libro muy importante en la historia de la lengua china porque da informaciones también sobre la pronunciación, cosas muy relevantes. Y luego el arte de la lengua Teochew, que es de la lengua de Minnan, donde vemos pues hay estos vocabularios con sus transcripciones. Este tipo de textos que van emergiendo y que se van estudiando actualmente nos hablan de este conocimiento, de esta lingüística misional que también es parte del conocimiento paralelo. Bueno, y yo lo dejaría aquí, no sé si tenéis preguntas o cuestiones alrededor de todo esto que he estado presentando. Muchas gracias. Muy interesante, Manel. Eh, pues la verdad es que son muchas las preguntas, pero como nos queda poco tiempo, me gustaría hacerte una y si hay tiempo, pues te hago otra. Pero una cosa que me llama mucho la atención cuando me aproximo a este periodo, ¿no? de construcción de la sinología, vamos a decir, ibérica, de alguna manera es una especie de tensión entre el conocimiento que generan agustinos y conocimientos que generan jesuitas, ¿no? Hasta tal punto que, por ejemplo, así como Ricci, pues tiene una dimensión, vamos a decirlo, casi universal. Muchos de los nombres que tú has citado fuera del conocimiento especialista, empezando por Rada, pero ahora un poco más reciente, pues Cobo, Mendoza, ¿no? Me ha llamado la atención ver el sello de la Biblioteca de Navarra, ¿no? De la Biblioteca de Navarra, de los Reyes de Navarra, del ejemplar, supongo que de la de París, ¿no? Pero eh, respecto al de Mendoza me refiero, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que hay ahí un conocimiento y sin embargo parece que ha habido siempre una tensión, ¿no? Entre jesuitas y agustinos, ¿no? Sí, quizá más que, o sea, los agustinos fueron relevantes en la fase muy inicial. Ujú. Quizá González de Mendoza es el que tendrá un gran impacto y él utiliza textos de otros agustinos previos y otros. eh, pero digamos, ya en el siglo XVII no tendrán esta importancia en la producción de conocimiento, de imágenes, etcétera. Pero en cambio sí que es lo mismo que dices tú, pero no con los agustinos, sino con los franciscanos y los dominicos. Es decir, franciscanos y dominicos, por un lado, y muchos de los nombres que he mencionado eran franciscanos dominicos, desde Varo a Navarrete, todos estos nombres que destacaba, casi todos los, excepto en el caso de Diego Pantoja, que sí que era jesuita, casi todos los misioneros españoles que escriben en chino, que son unos cuantos, y que escriben tratados importantes o hacen, digamos, textos por ejemplo, diccionarios o vocabularios, son de estas órdenes. Claro, el hecho de que no se tenga tanto conocimiento tiene que ver con varias cosas. Una es que los jesuitas han desarrollado una gran, digamos, una gran tradición académica muy potente de estudio de su propia producción y eso es así, es decir, una erudición que ya llevan desde finales del siglo XIX, XX, pues muy editando textos, analizándolos con rigor, dedicando muchos fondos, es decir, que tiene mientras las otras órdenes habían sido más digamos, de una historia misional más tradicionalista, simplemente no había esta tradición acá. Y sí que se han puesto las pilas en las últimas décadas y tanto franciscanos como dominicos están trabajando en ello, ellos mismos, pero bueno, no solo los misioneros estudian a los misioneros. Es decir, entonces aquí hay otro tema, que es que en general todas las fuentes españolas o generadas por los españoles quedaban un poco fuera de circulación, en parte porque no estaban editadas, no estaban visibles, y los académicos internacionales tienen una mirada muy anglosajona, entonces no se metían en estas cosas.
y quizás ha sido los que más están activando el estudio de todas estas cosas son los propios estudiosos chinos. Y los que están estudiando a Nieva, todas esas cosas, son académicos taiwaneses o chinos, que son los que, claro, como escriben en chino y tal, son los que están mejor capacitados para ver su alcance, para editarlos, estudiarlos, etcétera. Y por tanto, aquí ha habido un giro muy importante cuando se ha empezado a trabajar estos textos y ver que hay algo, hay una aportación sustantiva. Y algunos de los textos en español de Fernández Navarrete o de, por ejemplo, antes mencionaba también bueno, diferentes estas historias de China o descripciones de China que es el siglo XVII, eran poco conocidos, poco traducidos al inglés y por tanto no circulaban tanto en el imaginario central. Como pasa en general también, por ejemplo, los estudios de sureste de Asia, en general, cuando se habla del sureste de Asia y tal, ha habido históricamente poca tradición de estudios sobre Filipinas en comparación con sobre Indonesia, sobre Malasia, sobre Vietnam, porque el mundo anglosajón ahí se perdía un poco. Ujú, ujú. Muy bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Esta conferencia se titulaba Islas de Plata, Imperios de Seda, y luego tenía un largo subtítulo. Y yo quiero recomendar a las personas que nos están viendo, tanto ahora como después en el canal YouTube, el libro, insisto, de Manuel Ollé, Islas de Plata, Imperios de Seda, Juncos y Galeones de los Mares del Sur, un libro hermosamente editado por Acantilado. Y donde se podrá profundizar en todos los temas y muchas más cosas, ¿no? En todos estos temas que Manel nos ha contado hoy y que al fin y al cabo es casi, podríamos decir, un trabajo enciclopédico en torno a esta empresa, ¿no?, ibérica en Asia y en estos imperios, ¿no? Estos, como has mencionado en un momento en tu conferencia, estos imperios que se tocaban en el limes más lejano, ¿no? Y la verdad, a mí fue un libro que me interesó muchísimo, que lo disfruté mucho y que a todo el mundo recomiendo su lectura. Gracias, Manel, por acompañarnos una vez más en la Fundación Chile. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que nos veamos. Exacto. Gracias. Gracias. Vale.